Quiero que busque su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 9, amén. Gloria a Jesús. Los que puedan ponerse sobre sus pies, se ponen sobre sus pies. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Yo quiero que usted levante su mano al cielo y diga: Señor, habla mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Y quiero predicar basado en el tema un encuentro con Jesús. Quiero predicar un encuentro, diga conmigo, un encuentro con Jesús. Y cuando leemos esta historia, la mayoría de nosotros la conocemos, y es la historia de Pablo. Incluso hay una canción moderna que están tirando ahora mismo, que fue diseñada con inteligencia artificial. No sé si la he escuchado, la que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y hablando de esta historia, es muy difícil que un creyente no sepa quién es Pablo. Y Pablo, nosotros conocemos que fue el escritor de las 13 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, desde el punto en el área de Roma se le llamaba Pablo, y en el área judía se le llamaba Saulo. Era por costumbre que tuvieran 2 nombres. Muchas personas dicen no, que Dios le cambió el nombre a Pablo y le empezó a llamar Saulo. Dios no le cambió nombre a Pablo. Él se llamaba Saulo antes desde el contexto judío. Y más adelante voy a explicar qué fue lo que aconteció ahí. Pablo era un hombre que tenía una nacionalidad judía tanto como romana. Sus padres eran judíos, pero se había criado en Roma con toda la costumbre de Roma y todo el conocimiento. Se conoce como Pablo, que Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Era un hombre con conocimiento de la Biblia, conocía la ley, pero al mismo tiempo conocía el contexto romano. Pablo era un militar. Desde temprana edad había sido educado para defender a Roma, pero con una sangre judía, y defender los principios judíos. El apóstol Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús, tenía una serie de características. A pesar de ser romano, a pesar de ser militar, el apóstol Pablo era un hombre religioso, era un hombre que estaba preparado intelectualmente, y había algo en él, y es que él estaba convencido de que él tenía la verdad. Pablo era
conocedor de la palabra de Dios y Pablo era seguidor de sí mismo. El apóstol Pablo había sido educado en la ley, por lo tanto, los que eran educados en la ley no podían creer en Jesús, al menos que quisieran cambiar su formato y su mentalidad. Pablo creía que la salvación se obtenía a través de la ley. Cuando Pablo veía un cristiano predicando, Pablo creía que ese cristiano estaba equivocado. Pablo creía que ese cristiano era un engañador. Imagínense usted desde pequeño es criado en un contexto y aparece alguien a predicar algo diferente. Aparece alguien a venderse como un salvador, y peor aún en la cultura judía. En la cultura judía, cuando Jesús aparece como el Mesías, Jesús no fue el primero. Antes de Jesús había muchos que habían aparecido diciendo que eran el Mesías y lo habían crucificado, lo habían apedreado. Por eso cuando a Gamaliel se le acerca y le dicen hay una cuanta gente por ahí hablando de un tal Jesús, Gamaliel lo que dice: déjalo, porque si es de Dios vas a continuar, pero si no es de Dios vas a terminar. ¿Sabe por qué? Porque era por costumbre que muchas personas se habían levantado haciéndose pasar el Mesías. Y el apóstol Pablo, conociendo estos principios, el apóstol Pablo sabiendo quién era su religión y conociendo a un Dios que para él era el Dios verdadero, a él no podía entender que pudiera existir otra manera de poder conocer a Jesús. En otras palabras, Pablo no era una persona mala. Pablo no era una persona sin valores. Pablo no era una persona neófita. El problema de Pablo es que él estaba convencido que él tenía la verdad, que él tenía el conocimiento, y basado en esa verdad, entonces perseguía a los cristianos. Basado en esa verdad, quería matar a los cristianos. Basado en esa verdad, no quería saber de Jesús. Creía que los que estaban antes de él, que los que predicaban a Jesús, eran mentirosos, prófanos, falsos. Pablo estaba totalmente seguro de que él tenía el conocimiento pleno. Pero diga conmigo, lo tenía. Sabía lo que él conocía. Sin embargo, Pablo estaba totalmente equivocado porque caminaba en una dirección opuesta. Pablo era seguro de sí mismo. Pablo estaba convencido de lo que él sabía, pero estaba también totalmente equivocado. No sé si usted se ha encontrado con personas que son seguros de sí, tienen el conocimiento, están totalmente convencidos, pero están totalmente convencidos de un error. En otras palabras, si comparamos a Pablo con hombres y mujeres de este tiempo, encontramos personas que son sabias, pero son sabios ¿en qué? En su propia opinión. Hay personas que tienen su propio camino, su propia inteligencia, su propia capacidad. Sin embargo, no entienden que eso lo va a llevar a ¿qué? A la muerte. El apóstol Pablo sabía lo que él tenía, pero no sabía quién era Jesús. No sabía quién era Dios. Pablo necesitaba ser cambiado, ser transformado. Cuando leemos la historia bíblica a tal punto nos damos cuenta que dice la palabra: Saulo, respirando aún amenaza y muerte. Escuchen esto. Respiraba aún amenaza en contra de los discípulos. Vino al sacerdote y le pidió que carta. Pablo estaba buscando la forma. Yo soy el que tengo la verdad. Yo soy el que tengo el conocimiento. Y a esos que están por ahí hablando de un tal Jesús hay que detenerlo. Ese era el conocimiento de Pablo. Esa era la mentalidad de Pablo. Eso era lo que Pablo quería. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Diga conmigo, todo lo contrario. Porque dice la palabra que Pablo tenía la carta en la mano, tenía las herramientas en la mano. Pablo era soldado, conocimiento de guerra, tenía un ejército para destruir a los judíos. Sin embargo, no sabía que el día que él entendía que iba a destruir a los seguidores de Jesús, era el día en el cual iba a tener un encuentro con Jesús. Diga conmigo, encuentro. Ambos nosotros, muchos de nosotros necesitamos ese encuentro. El hombre necesita un encuentro con Jesús. Y quizá usted esté diciendo: pero pastor, yo no soy tan malo como Pablo. Pastor, yo no soy tan perseguidor como Pablo. Yo no soy mala persona. Yo no hago daño a nadie. Pero aún así necesita un encuentro con Jesús.
¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre, hasta que el hombre no tiene un encuentro con su Salvador, nunca va a cambiar de dirección. He escuchado personas que dicen que están acostumbrados a decir: voy a dejar la droga, voy a dejar el alcohol, voy a dejar el chisme, voy a dejar la bebida, voy a dejar tal cosa, y no hay forma de que puedan dejarlo. ¿Usted sabe por qué no puede hacerlo? Porque el único que cambia se llama ¿quién? Cristo. El único que transforma se llama ¿quién? Cristo. El único que te puede hacer cambiar de dirección se llama ¿quién? Tanto que lo intentamos. Yo recuerdo en una ocasión que fueron muchas las veces que yo me acostaba ebrio, borracho, bebido con cerveza, y decía: no bebo más, y el próximo semana estaba haciendo lo mismo. Me acostaba mal, y cuando se me pasaba el humo, y peor aún cuando tenía una resaca. Peor aún, porque cuando me daba esa resaca me daba diarrea, me ponía malo del estómago, mareado, me dolía la garganta, me dolía la cabeza. Y ahí era que yo decía: no bebo más. Sin embargo, la próxima semana estaba en la misma condición. ¿Sabe por qué? Porque yo quería cambiar con mi fuerza. Yo quería cambiar conmigo mismo. Y la única forma en la cual el hombre puede cambiar de dirección, la única forma en la cual el hombre puede escoger el camino correcto, es si se encuentra con Jesús. El encuentro con Jesús cambia. El encuentro con Jesús transforma. Pero ¿sabes qué? Necesitamos estar en el lugar correcto para Dios poder encontrarse con nosotros. Y a pesar de que Pablo no quería saber de los judíos, pero sí quería que se haga la cosa correcta. Escuchen esto. Pablo no quería saber de Jesús. Pablo no quería saber de la palabra, pero quería agradar a Dios. En otras palabras, él estaba completamente equivocado, pero estaba completamente seguro de querer servirle a Dios. Por eso yo le decía el domingo pasado que muchas veces nosotros estamos derribados, estamos en el suelo, pero cuando hay una buena intención de querer hacer la cosa correcta, entonces hay una esperanza de que Dios pueda hacer algo con nosotros. Y entendiendo la historia, dice la palabra de Dios, que Pablo buscó la carta, formó el ejército. Pablo pretendió irse detrás de ellos, y dice la palabra que cuando Pablo llegó en el camino, dice la Biblia, había una luz del cielo que le resplandeció, una luz le conformó. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre se encuentra con Jesús, nada va a ser igual. Escuchen esto, dice la palabra de Dios: hubo una luz del cielo que resplandeció ¿a quién? A Pablo. Una voz lo confrontó y una voz del cielo lo desarmó. Y me encanta cómo Dios lo desarmó a Pablo. Jesús no le dijo a Pablo: Pablo, mira, tú eres un delincuente. Pablo, tú eres malo. Pablo, tú te vas para el infierno. ¿Sabe lo que fue eso? Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué anda detrás de mí? Y aquí hay un principio poderoso, y es que mucha gente no quiere entender que atacar la iglesia es atacar a Cristo. Atacar a uno de sus hijos es atacar a Cristo. Imagínese usted, él persigue a los discípulos y el mismo Jesús se le revela diciéndole: ¿por qué me persigue? En otras palabras, tu problema con el hermano no es con el hermano. Tu problema con el pastor no es con el pastor. Tu problema con la iglesia no es con la iglesia. Tu problema con todo aquel que le sirve a Jesús es problema directamente con Jesús. Por eso tócale a alguien y dile: ten cuidado a quien tú estás persiguiendo. Ten cuidado a quien tú le estás cayendo atrás. Porque sabes que hay una voz que te va a confrontar. Hay una voz que te va a decir: ¿por qué me está persiguiendo? ¿Por qué está yendo detrás de mí? Y quizá Pablo hubiese dicho: pero Señor, yo no ando detrás de ti. Si hubiesen entrado en diálogo, quizá Pablo le hubiese dicho: Señor, pero yo no ando detrás de ti. Y Jesús le hubiese respondido: tú no andas detrás de mí, pero anda detrás de mis hijos. Anda detrás de lo que predican mi palabra. Anda detrás de lo que a mí me sirven. Por eso tócale a alguien y dile: tienes que tener cuidado detrás de quien tú andas. Tienes que tener cuidado a quien tú criticas. Tienes que tener cuidado de quién tú te levantas. Tienes que tener cuidado a quien tú quieres confrontar. Porque sabes que cada vez que te levantas en contra de un hijo de Dios, te está levantando en contra del mismo Dios.
Por eso es que él le hace la pregunta a Pablo: ¿por qué me persigue? Y aquí hay algo que Dios hace. En cada encuentro con Dios, lo primero que Dios hace es que te va a confrontar. Diga conmigo: confrontar. El encuentro con Dios hace que tú entiendas lo que tú estás haciendo. El encuentro con Dios hace que tú entiendas tu realidad. El encuentro con Dios hace que tú podrás entender en qué camino tú vas, en qué dirección tú tienes. Y el problema de muchos de nosotros es que queremos encontrarnos con Dios, pero no queremos entender que vamos por el camino incorrecto. No queremos entender que nos estamos haciendo sabios en nuestra propia opinión. Por eso tócale a alguien y dile: tiene que reconocer, dile, tiene que reconocer, tiene que entender que va por el camino equivocado. Quizás tú digas: pero pastor, no estoy persiguiendo la iglesia. Pero pastor, yo no soy enemigo del pastor, no soy enemigo de la iglesia. Pero sabes que aún así tiene una dirección incorrecta. Va detrás de aquellas cosas que te puede destruir. Quizás no ande detrás de la iglesia, pero anda detrás del precipicio. Por eso cada uno de nosotros, cada creyente que se ha desviado, cada creyente que ha nacido y no conoce de Jesús, necesita un encuentro con Jesús. Tócale a él y dile: necesito un encuentro. ¿Por qué necesitamos un encuentro? Porque el encuentro necesita detenernos. El encuentro necesita confrontarnos. El encuentro necesita traer una revelación. Diga conmigo: revelación. Cuando Jesús se le aparece, dice la Biblia que Jesús se le revela. Lo que Pablo no había escuchado antes, lo entiende, lo escuchó directamente de Dios. Yo soy de los que creo que Pablo en ese mismo momento fue quebrantado, pero no fue destruido. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios te quebranta, pero no te destruye. El poder de Dios puede hacer que te tire al suelo, pero no acaba contigo. El poder de Dios puede hacer que tú te duela, que tú llores, pero no te va a hacer sufrir, porque te va a transformar. Diga conmigo: te vas a transformar. Ahora mi pregunta es: ¿cómo Dios lo hizo con Pablo? ¿Qué sucedió con Pablo? Pablo, dice la Biblia, que cayó de donde iba montado. ¿Cuántos han escuchado que Pablo cayó de un caballo? Pues déjeme decirle, la Biblia no dice que Pablo cayó de un caballo. No hay ningún versículo que diga que Pablo. Usted puede ser que usted me diga a mí: pero pastor, pero ¿y de dónde usted cree que cayó? No sé, invéntese usted lo que usted quiera, pero no diga que la Biblia lo dice. Ahora mismo yo le puedo decir no, porque en aquella época se utilizaban caballos y existe la probabilidad que sea un... No existe, pero no diga que la Biblia dice que fue de un caballo, porque puede ser de un camello, puede ser de una carroza, puede ser que él cayó de sus propios pies. Pero lo más importante no es de dónde él estaba cuando cayó, sino en la condición que él se encontraba cuando cayó. Por eso, en vez de yo enfocarme que cayó del caballo, lo que me voy a enfocar en cuál condición espiritual tú tenías cuando te encuentres con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que el encuentro con Jesús hace con la vida del hombre, y es que te hace caer de donde tú estás. Y cuando tú caes, se ve el orgullo. Diga conmigo: se ve el orgullo. Cuando tú caes, se va la vanagloria. Cuando tú caes, se van los deseos personales, y esos deseos se ponen a los pies del maestro. Por eso Dios llega a la vida del hombre en el momento menos esperado, pero cuando llega en el momento perfecto. ¿Sabe lo que a mí me impacta de este encuentro de Jesús con Pablo? Que Pablo no necesitó intermediario. El mismo Jesús habló a su corazón sin necesidad de buscar un intermediario humano. Y quizá usted haya dicho: ¿por qué Dios lo hizo así? Porque ahora mismo necesitamos que nos prediquen la palabra, es cierto, pero Dios es soberano y Dios obra como Él quiere. Por eso cuando alguien te diga a ti: Dios me cambió, Dios me transformó, no juzgue de que Él esté hablando mentira. Juzga sus acciones, que son las que van a determinar si verdaderamente se encontró con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas se encuentran con Jesús y siguen siendo la misma persona.
Pero el apóstol Pablo, al encontrarse con Jesús, tuvo que caer por tierra. ¿Para qué? Para poder ser transformado. Por eso Dios no entra a una vida para debatir con el hombre. Si hay algo que Dios tiene, Dios no debate con el hombre. Dios entra, toca la puerta, dice el libro de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo, yo toco. Si alguien abre la puerta, yo entro y cenaré con él. En otras palabras, Jesús está diciendo: cuando yo llego a la vida, mi intención solamente es tocar, con la intención de que tú me abras. Yo no voy a debatir contigo. Imagínese a usted, Jesús discutiendo con Pablo. No, Pablo, porque la ley dice tal cosa, que el Mesías va a nacer del pueblo judío. Y le encuentro: no. Dios solamente te toca, habla contigo y te está diciendo por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. En otras palabras, necesita cambiar, necesita ser transformado, necesita ser guiado hacia el camino correcto. Y a mí me impacta lo que sucedió por Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en alguien que se encuentra con el dueño de la iglesia. Pablo se encontró no con el predicador de afuera, sino se encontró con el verdadero predicador, con el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Y sabes qué? Es el mismo Rey de Reyes que quiere encontrarse contigo en esta mañana. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo iba caminando, vio un resplandor de una luz y escuchó una voz del cielo que le decía: Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo no tenía ni la mínima idea de que iba a tener ese encuentro. Pablo no tenía ni la mínima idea de que Jesús se le iba a aparecer. Pablo no tenía ni el mínimo conocimiento, y me encanta muchas veces cuando Dios obra de esa manera. ¿Usted sabe por qué? Porque eso va a impedir de que usted se jacte que Dios se encontró con Pablo porque Pablo tenía ciertas cualidades. Imagínese usted que Pablo hubiese tenido una revelación de que se iba a encontrar con Jesús, de que ya Dios se lo hubiese avisado. ¿Usted cree que lo hubiese salido detrás de ellos? De ninguna manera. Se hubiese devuelto. Hubiese soltado la toalla. Sin embargo, Dios lo hace de manera sorpresiva, como muchas personas que están aquí en esta mañana, que lo más lejos que ellos tenían era que iban a estar aquí en la iglesia hoy. Y a mí me encanta cómo Dios obra, que para muchas personas le llaman casualidad, pero para Dios le llama causalidad. Lo que quiere decir, cada momento, cada circunstancia, Dios ha preparado para poder encontrarse con cada uno de nosotros en esta mañana. Ahora usted me pregunta: pastor, ¿y qué pasó con Pablo después que se encontró con Jesús? ¿Qué pasó con ese perseguidor de la iglesia? Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 1 versos 15 al 18. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo ¿qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Escuchen esto. Después que Pablo recibió la revelación de Jesús, en él existió una restauración. Diga conmigo: restauración. La restauración no sucedió de la noche a la mañana. Por eso en el momento que Pablo se encontró con Jesús, lo primero que tuvo que hizo fue que cayó al suelo. Número 2, quedó ciego. Número 3, duró 3 días encerrado sin hablar con nadie. ¿Sabe lo que significa esto? Que cada vez que Dios entra a la vida de un hombre o de una mujer, necesita producir una transformación interna, donde ese hombre tiene que encontrarse con el propio yo interno que viene de parte de Dios. Cuando Dios
Dios entra a la vida de Pablo, la ceguera espiritual no significa un daño, significa un encuentro con el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que se encuentra con Dios, algo tiene que suceder en su vida. Nadie sale ileso al encontrarse con Dios. Nadie sigue igual. Por eso encontramos la historia de Jacob. ¿Quiénes conocen la historia de Jacob? ¿Qué pasó con Jacob cuando peleó con el ángel? ¿Quién me dice? Dice la palabra de Dios que cuando Jacob se encuentra con el ángel, que está luchando con el ángel, dice la palabra que el ángel lo tocó ¿dónde? En el muslo. Y cuando lo tocó en el muslo, ¿sabe qué pasó con su hueso? Su hueso se salió del lugar y Jacob quedó cojo para siempre. Y el Señor me está enseñando algo. Número uno, cuando te encuentras con Dios, algo tiene que ser transformado, algo tiene que cambiar. No he visto a alguien que se encuentre con Dios que siga igual. Escuchen esto, hay gente que no cambian. Escuchen esto, hay gente dentro de la iglesia que no cambian, que son la misma persona, el mismo chismoso, el mismo mentiroso, el mismo desinteresado, ¿sabe? Con la obra de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no es que el evangelio no cambia, el problema no es que el pastor predica bonito, el problema no es que el profeta no te habló. ¿Sabe cuál es el problema? Que necesita un encuentro con Dios. Porque no hay nadie que se choque con Dios de frente siga igual. Cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, tiene que haber una marca en él para que su vida sea diferente. A Jacob, que le llamaban el usurpador, se le cambió su nombre. ¿Por quién? Por Jacob, por Israel, padre de multitudes. Cada cual que se encuentra con Dios, algo cambia. Y usted sabe por qué cuando el ángel toca en el muslo, queda cojo en el muslo. ¿Y por qué en el muslo? ¿Por qué no quedó cojo de un brazo? ¿Por qué no quedó con una mano doblada? ¿Por qué no fue el dedo? ¿Por qué no fue una pierna? ¿Por qué no fueron los pies? ¿Usted sabe por qué? Porque por cultura judía, cuando alguien iba a hacer un contrato con alguien, cuando alguien iba a hacer un pacto con alguien, había muchas formas de hacer pacto. Te lo voy a deletrear. Había una forma de hacer un pacto. ¿Sabe qué? Yo me quitaba un zapato, tú me das uno y yo me quedo con el otro. Había otra forma de hacer un pacto donde se cortaba un animal. Entre los dos pasamos por el medio del animal y eso significaba un pacto. Pero había un pacto donde yo te ponía la mano en el muslo como señal de que estamos haciendo una negociación y el pacto era eterno. Por eso cuando cuando Jacob se choca con el ángel, el muslo le queda cojo. ¿Sabe cómo señal de qué? Como señal de que en ese lugar donde quedó cojo, fue en ese lugar donde Dios había pactado con él. ¿Y sabe lo que más me impacta aquí? Que Dios había pactado con él. Diga conmigo, Dios había pactado con él. Pastor, ¿y por qué usted dice Dios había pactado con él? ¿Usted sabe por qué? Porque Jacob no tenía autoridad para pactar con Dios. Jacob no tenía capacidad para decirle a Dios: Dios mío, desde ahora en adelante yo te prometo que no voy a perseguir al hermano mío. Desde ahora en adelante yo te prometo que mi nombre no será Jacob, será Israel desde ahora en adelante. No había forma de hacerlo porque había una naturaleza carnal. Necesitaba que el pacto llegara ¿de dónde? De arriba primero para que se materializara abajo. Por eso Dios pacta con él. Y los pactos con Dios de restauración y transformación no dependen del hombre, sino dependen del mismo Dios. Por eso cuando alguien me dice: pastor, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando yo deje de beber, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando deje de fumar, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando deje la droga, voy a empezar a ir a la iglesia cuando deje el alcohol, voy a empezar a ir a la iglesia cuando deje el chisme, voy a empezar a ir a la iglesia cuando logre restaurar mi familia matrimonial. ¿Sabes qué yo pienso dentro de mí? Se te hará difícil llegar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el pacto con Dios no depende de lo que tú dejes ni de lo que tú quieras, sino depende de lo que Dios ha pautado contigo. Por eso cuando Jacob se encuentra con el ángel, Jacob queda cojo de una pierna,
como señal de que se había encontrado con Dios, como señal de que lo que ese hombre iba a hacer no iba a depender de él, sino de quién, de Dios. Que cuando la gente viera a Jacob caminando cojo, pudiera decir: algo sucedió con ese hombre, algo pasó con ese hombre, algo Dios hizo con ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había mostrado a través de su pacto. Por eso no peleé con nadie para que se convierta, no peleé con nadie para que quiera servirle a Dios, no peleé con nadie para que tenga ministerio. Pelea, ¿sabe con quién? Con Dios espiritualmente de rodillas, para que sea Dios quien lo transforme a él, para que sea Dios quien lo cambie a él, para que sea Dios quien cambie el destino de él. Porque hay gente que te van a ver cojeando y van a tener que decir: verdaderamente tuvo un encuentro con Dios. Por eso cuando Dios se encuentra con Jacob, cuando Dios se encuentra con Pablo, dice la palabra de Dios que Pablo tuvo que caer al suelo. Pablo tuvo que quedar ciego. Pablo tuvo que durar 3 días encerrado en una habitación en ayuno y oración, sin hablar con nadie. El encuentro con Dios produce cambio interno, de manera tal que tus deseos son solamente hablar con tu Creador, dedicarte a tu Creador. Por eso, si hay algo que tenemos que procurar en esta tierra, no es querer dejar, no es querer cambiar, es querer que Dios nos cambie y nos transforme a nosotros. Tócale a alguien y dile: necesitamos restauración. Pero para una restauración necesitamos una ceguera temporal. La ceguera temporal significa una desconexión del mundo. La ceguera temporal significa dejar de ver lo que está a nuestro alrededor. La ceguera temporal significa quedar en blanco en esta naturaleza carnal y permitirnos a nosotros solamente ver lo que Dios quiere hacer. Hay personas que para poder crecer necesitan ser ciegos, y no tan solo ciegos, necesitan ser mudos. Pastor, ¿por qué mudo? Porque mientras menos hable, podrá crecer más en el evangelio. Mientras menos hable, podrá levantarte. Mientras menos hable, podrá crecer más. ¿Y sabe cuál es el problema? Que tenemos el encuentro con Jesús y seguimos mirando de la misma forma, seguimos hablando de la misma forma, seguimos con nuestro propio pensamiento. Y tenemos que entender que Dios nos llamó, nos diseñó, Dios se conectó con nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nosotros seamos ciegos espirituales de este mundo y solamente nos enfoquemos en ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que cuando Pablo se encuentra que queda ciego, Pablo dura 3 días orando sin hablar con nadie. Y el problema muchas veces de nosotros es que tenemos el encuentro con Jesús, pero nos negamos a cerrar nuestros ojos, pero nos negamos a callar, nos negamos a tener ese encuentro en intimidad con nuestro Creador. Nos negamos a querer buscar de Dios en intimidad. Y para usted poder ser transformado, la transformación no se produce de la noche a la mañana. La transformación es un proceso donde usted tiene que renunciar a su estilo de vida, donde usted tiene que renunciar a sus propios pensamientos, donde usted tiene que renunciar a su propia capacidad intelectual que usted tiene, que te ha enseñado a ti que todo tiene una lógica, que todo tiene un porqué, que todo tiene una relación, que todo tiene, que usted todo lo puede buscar la raíz cuadrada, que todo usted lo puede resolver. A veces tiene que renunciar a esa mentalidad humana y pensar que tiene que caer en la mano de Dios, donde en la mano de Dios no tiene tiempo, no tiene lógica, no tiene parámetros. Simplemente lo único que tiene es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso la ceguera de Pablo
fue una ceguera temporal para enseñar a Pablo a tener una dependencia de aquel con la cual él se encontró. Diga conmigo, dependencia. ¿Sabe lo que significa dependencia? Que usted va a necesitar a alguien que te guíe. Me encanta hacer la analogía cuando veo un ciego. Allá en la universidad hay un ciego que estudia y van y lo acompaña, y lo que más me impacta es que hay alguien que siempre va caminando con él. El ciego no va a la universidad solo. El ciego no se monta en el ascensor solo. El ciego no se introduce al aula solo. El ciego simplemente escucha, pero no puede ver quién le está hablando. Simplemente deja que alguien lo guíe. Cuando Dios te hace ciego espiritualmente, es el momento cuando tú te rindes a Él, caíste del suelo y empiece a ver la cosa de adentro hacia afuera como Él la ve, no como tú la ves, no como tú la has planificado. A veces necesitamos, ¿sabe qué? Encontrar a alguien que nos tome de la mano y nos guíe hacia el camino correcto donde Dios quiere ir. Pero pastor, tenemos que dejar de ver literalmente. En muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones tendrás que apagar la televisión. En muchas ocasiones tendrás que desprenderte del coro de amigos. En muchas ocasiones tendrás que soltar hasta tus propios familiares. En muchas ocasiones tendrás que empezar a ver solamente las cosas como Dios las ha planificado para tu vida. En el proceso de restauración, diga conmigo, hay un tiempo de ayuno y oración. Hay un tiempo de formación y obediencia. Y hay un tiempo donde aparece un Ananías, que es aquel quien va a orar por ti para que la escama de los ojos se caigan. Y el problema de nosotros es que no queremos Ananías. No queremos que alguien nos ponga la mano. No queremos que alguien nos guíe y nos oriente cómo Dios va a hacer el milagro. Y parece como contraproducente. Me gustaría que lo analicemos esta situación. Pablo va detrás de los apóstoles. Pablo va detrás de los discípulos de Jesús. Pablo va con la intención de matarlo, armado hasta los dientes para llevarlo preso, con una carta que le daba autoridad de amarrarlo preso a ellos, y si ellos se negaban, hasta golpes le daban. Imagínese usted. Jesús se le aparece. Cuando se le aparece un resplandor, escucha una voz donde él no ve a nadie, cae al piso, queda ciego, queda con una ceguera, con escama en los ojos. Sin embargo, para que la escama se le salieran, Dios tuvo que levantar un hombre llamado Ananías y decirle: vete, ora por un hombre llamado Pablo, que tiene 3 días orando en oración y ayuno apartado, para que tú pongas la mano sobre él y las escamas de los ojos se le caigan. ¿Y dónde me lleva la lógica humana, hermano Julián? ¿Y por qué, si Dios fue quien lo puso ciego, por qué el mismo Dios no fue quien le quitó la escama? No estoy diciendo que el milagro no lo hizo Dios, pero ¿por qué, si la intervención divina para que Pablo quedara ciego fue directamente de Dios, por qué Dios tuvo que usar un hombre llamado Ananías para que sea que ore por él? Y aquí hay un principio poderoso, y es que todas cosas que Dios va a hacer con el hombre, Dios necesita transformar el carácter del hombre en obediencia. Y muchas veces va a depender de que usted aprenda a encontrar a Ananías que pongan las manos sobre ti, que te guíen, que te disipulen. Y el problema grave del hombre hoy en día es que el hombre busca de Dios, de muchos creyentes, ayunan, pero no se someten a nadie. No tienen pastores. Yo no necesito pastor. ¿Y para qué yo necesito pastor? Si ya yo hablé con Dios, leen la Biblia y se van para un monte 3 días y bajan como el pavo real, mirando visiones, gloria. ¿Y para qué yo necesito un Ananías? Te tengo noticias. Si tiene un verdadero encuentro con Jesús, va a necesitar un Ananías que ponga la mano sobre ti. Va a necesitar un Ananías que te guíe. ¿Sabe por qué?
Porque cuando necesita un Ananías, aquel que era un perseguidor, tendrá que ser quebrantado su carácter, tendrá que verse en obediencia y tendrá que aprender a tener una dependencia de parte de Dios. Por eso el encuentro con Jesús te va a cambiar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Jesús no le dijo a Pablo: quítate el pantalón, quítate la armadura. No, vete y enciérrate 3 días, tráncate. Alguien va a poner la mano sobre ti y vas a ver lo que Dios le está diciendo. Ese orgulloso oriundo tuvo que convertirse en alguien que necesitara a un judío para que hiciera que él viera. Y me encanta porque un judío. ¿Sabe por qué? Porque en esa época los judíos eran tratados al menos de la sociedad. Era la clase más baja, más pudiente, y Dios levanta a un judío para hacer que ese Pablo vea. Por eso el encuentro con Jesús no solamente va en lo de afuera, sino también en los de adentro. Porque el judío, el insignificante, es aquel que va a transformar tu orgullo, es aquel que va a transformar tu carácter y va a aprender a dejar que Dios levante a cualquiera para ministrarte. Hay gente que dice: no, porque a mí no me gusta que me pongan la mano. No, porque a mí no me gusta que me ministren. A mí, que cualquiera que me profetice, a mí no me gusta. No, porque a mí no me gusta que fulano que está predicando, que predica malo, que me dé una palabra. Señores, bájese de ahí. Coja la palabra del que Dios se la quiera dar. La revelación profética. El que quiera orar por ti, déjalo que ore por ti. El que te quiera poner la mano, déjalo que te ponga la mano. El que te quiere ministrar, déjalo. Tiene letra, no tiene letra. Tiene capacidad, no tiene capacidad. No, déjalo, porque al fin y al cabo lo que va a suceder con tu vida no es lo que el diablo quiera, no es lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera. Porque te dicen a ti: a mí no me gusta que ese niño venga y me ponga la mano para orar, pero si se le presentan a Luis Abinader y a Luis Abinader le pasa la mano en la cabeza. Pero Luis Abinader no es apóstol ni profeta, pero Luis Abinader es el presidente. Porque a veces tenemos nosotros una clasificación de las personas que Dios va a usar para que Dios haga lo que quiera hacer conmigo. ¿Quieres que te diga algo? Lo que Dios va a hacer contigo, lo vas a hacer contigo con el que Él quiera, no con el que tú quieras. Cuando te encuentras con Jesús, no está en condición de seleccionar. El encuentro con Jesús no es un menú en un restaurante. En un restaurante usted pide lo que usted quiera. Evalúa los precios, evalúa el sabor, evalúa si te conviene comerlo a esa hora. Pero cuando te encuentras con Jesús, no está en condición de evaluación. Tu condición, ¿sabe cuál es? Caer al suelo, rendirte a Él y hacer como hizo Pablo. ¿Qué quiere que yo haga? Diga conmigo: ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Porque cuando he quebrantado y entra en el nivel de preguntarle a Dios qué quiere que yo haga, es cuando va a entrar la cuarta fase de Pablo. Diga conmigo: la cuarta fase. ¿Y sabe cuál es la cuarta fase de Pablo? Que después de 3 años aproximadamente, el apóstol Pablo se convirtió de un perseguidor a un predicador. El apóstol Pablo se convirtió de un perseguidor a un plantador de iglesia, de un perseguidor a un maestro de las naciones, de un perseguidor a un instrumento de milagro, de un perseguidor a un autor de libros, de un perseguidor a un hombre clave. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos recibir la palabra en el día de hoy. Pero sabe que necesitamos encontrarnos con Jesús y necesitamos que Jesús haga con nosotros lo que Él quiera. Necesitamos rendirnos al Maestro, necesitamos ponernos en manos de Él, necesitamos darle la oportunidad a Dios de que Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Sabe qué? Como Él quiera. Yo le pregunto a usted ahora mismo, una encuesta. Si Dios le pregunta a usted, ¿qué usted quiere que yo haga? Si Dios te pregunta a ti, ¿por qué me persigue? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Le va a preguntar usted al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga?
O tú le vas a poner una pregunta delante y decir, Señor, yo quiero que tú hagas por mí. Son dos palabras diferentes. Una cosa es usted decirle al Señor, estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. O estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que yo quiero. Y ahí es que está el problema del encuentro con Jesús. Cuando usted quiere manipular a Dios para que Dios haga las cosas como usted quiera, para que Dios le entregue el ministerio que usted quiera, para que Dios lo ponga a trabajar en la iglesia como usted quiera. ¿Sabe que hay gente que lo ponen como mujer en la puerta y dicen que no? ¿Sabe que hay gente que le dicen en la iglesia, yo quiero que tú vayas a limpiar los baños y que te toque, y te dicen que no? ¿Sabe que hay gente que tú le dices, te toca la limpieza en la iglesia y te dicen que no? No, pastor, no. O te dicen que sí, pero no aparecen. Están en el listado ahí puesto, el día 25 le toca a fulano de tal. A nadie le dicen nada. No son dignos ni tan siquiera. El hermano Gelson es el encargado de la limpieza. Y no son dignos ni tan siquiera decirle, hermano Gelson, perdóneme porque el día 28 yo no puedo. No le dicen nada. No se aparecen. ¿Sabe por qué? Porque en el yo interior lo que ellos dicen es, el Señor a mí no me llamó para limpiar baños. El Señor a mí no me llamó para limpiar iglesia. El Señor a mí no me llamó para trabajar en el parqueo. El Señor a mí no me llamó, Marianela, para cuidar niños. Yo no, para cuidar niños. El Señor a mí no me llamó, dije, para tomar una dirección en un culto. A mí el Señor me llamó como predicador. Yo soy el profeta, Shama. Ese es mi llamado que yo tengo. Más de ahí no. Señor, bájese de ahí, porque el que se encuentra con Jesús no pone parámetros. El que se encuentra con Jesús está dispuesto a que el Señor haga con usted lo que Él quiera. Por eso la palabra clave que verificó una transformación en Pablo no fue la ceguera espiritual. No fue el milagro cuando empezó a ver. No fue los 3 días cuando se la pasó encerrado. ¿Sabe cuál fue? Cuando él se puso en el Señor para que el Señor haga con él lo que él quiera. Con esta voy a terminar, pero no puedo dejar de terminar sin decirte esto. ¿Cuántos de nosotros como creyentes creemos que el proceso transforma al hombre? ¿Cuántos lo creen? Le digo algo, se lo digo, hermano. Estamos como Pablo, totalmente convencido, equivocado, porque el proceso no cambia ni transforma. Lo que te cambia y te transforma es tu actitud que tú pones delante de Dios cuando llega el proceso. El hecho de que tú te enfermes, de que te cancelen, de que te boten del trabajo, nada de eso va a surtir efecto en tu vida, al menos que tú te postres delante del Señor y le digas, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Hermano, usted está en batalla, eso es que viene una victoria por ahí. Mentira. Eso es mentira. Es como el vehículo mío cuando yo lo llevé a arreglar. Lo llevo yo porque el vehículo le doy a prender y el vehículo no quiere prender. Le doy a prender y se apaga. Pero tenía varios días fallándome ya, como que se me apagaba. Le doy a prender y se apaga. Mi esposa va a agarrar el vehículo y va a manejarlo al otro día. Y cuando mi esposa se le apagó y no le quiso prender más, agarro yo el vehículo y digo, déjame ver qué yo hago. Como aprendí un poquito a manejar carros mecánicos, prendí el vehículo con el acelerador y los frenos y lo llevaba así. Llevé el vehículo al mecánico, se lo llevé así, acelerando y frenando. Acelerando y frenando, el vehículo no se me apagó. Cuando llevo el mecánico me dice a mí, no, porque yo te lo voy a revisar y vamos a chequear. Yo, está bien, chequéalo. Cuando el mecánico agarra el vehículo me dice, mira, eso es un rodamiento, el A, que está dañado, hay que cambiarlo. Yo, cámbialo. Le cambia el rodamiento. Cuando le cambia el rodamiento, el vehículo allí en el taller, no sé qué fue lo que pasó, ¡pra!, se le trancó el vehículo.
Cuando se le trancó el vehículo y destapa el vehículo, yo lo llevé porque era lo que tenía, que no quería aprender. No quería aprender. De allá para acá me llama el mecánico, se le trancó el vehículo, no, que hay que cambiarle la válvula y hay que cambiarle una pieza ahí de que lo babi. Digo yo, está bien, dale para allá. Y yo me encargo de eso. Me dijo, yo me encargo de eso, yo lo compro, que se le dobló. Cuando destapa el vehículo, al otro día me dice, no, porque el vehículo, al destaparlo, que armamos, el vehículo tiene el cigüeñal doblado. No, que el vehículo que hay que anillarlo. No, que el vehículo que hay que cambiarle pistones. No, que el vehículo que hay que cambiar esto. Y yo le dije, haz lo que tú quieras con él, y cuando esté listo me avisa y dime cuánto es, y salgo de eso ya. A veces somos nosotros así delante de Dios. Tenemos un pequeño problema y creemos que ese problema se va a resolver. Pero no entendemos que ese problema se puede convertir en otro problema. Y ese otro problema se puede convertir en otro problema. Y ese otro problema se puede convertir en otro problema. Porque nosotros nos enseñaron que cuando se te dañó el rodamiento, eso es señal de que Dios va a traer un avivamiento. Mentira. Se te dañó el rodamiento, esa es señal de que tú te postres delante de Dios y le digas, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Porque mientras esté pensando que porque se te dañó el rodamiento hay una lluvia de bendiciones que viene por ahí, el rodamiento no trae bendiciones. Se te va a dañar otra cosa. Se te va a dañar el cigüeñal, se te va a dañar la biela. Hay otras cosas que vienen de camino. Porque el proceso no cambia ni transforma. Lo que te cambia es la actitud que tú vives en medio del proceso. Lo que te cambia es que tú hagas como Pablo cuando vio esa luz, cuando le resplandeció en los ojos, cuando escuchó esa voz y dijo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Por eso, si hay algo que necesitamos en esta mañana, es aprender que el Pablo que predicaba, el Pablo que escribía libros, el Pablo que fue un hombre que cayó de un tercer piso, lo dieron por muerto, y teológicamente dicen que él mismo viajó al tercer cielo. El Pablo que era respetado, el Pablo que hablaba con el Espíritu Santo face to face, ese Pablo tuvo que ponerse en manos de Dios. Su cambio y su transformación no lo hizo el proceso, lo hizo Cristo Jesús. Seguirá en el mismo lugar con el mismo proceso, el mismo dolor, el mismo quebranto, el mismo levantamiento, el mismo diablo dándote con una tabla, hasta que tú digas, Señor, ya está bueno, haz lo que tú quieras conmigo. Pero que yo quiero ser predicador. No, es que Dios no quiere que tú seas predicador. Dios lo que quiere es que tú te rindas a Él y vaya donde Ananías y permita que Ananías ore por ti. Dios lo que quiere es que tú te apartes del mundo, que tenga una ceguera espiritual. Dios lo que quiere es que tú descanses en Él y deje que Él haga lo que Él sabe hacer. Él es el arquitecto, Él es el que conoce cada célula de nuestra vida. Mientras estemos planificando con Dios, tirando líneas, trazando rayas, creando herramientas, pretendiendo que a Dios lo va a doblegar nuestros quejidos y nuestros llantos, no lo va a doblar. Dios lo que quiere es que nos pongamos a disposición de Él. Aleluya. Aleluya. Te lo voy a repetir. Tus llantos, tus lloros no van a mover a Dios. Tu quebranto, tus lágrimas no lo van a mover. Lo que lo van a mover es que usted diga, Señor, estoy aquí. Haz conmigo lo que tú quieres, estoy dispuesto. Probablemente tenga problemas de vicio, de alcohol, de droga, de chisme, de murmuración, no sé de qué. Probablemente tenga muchísimos problemas y a Dios no le importa esos problemas. A Dios lo que le importa es tu corazón, que esté dispuesto a decirle, estoy aquí. El encuentro con Jesús
produce el cambio y la transformación cuando usted está dispuesto a decirle: Señor, estoy aquí. Póngase sobre sus pies.